Bienvenidos a otra edición de Crecer Duele. Es un podcast sobre emprendimiento, finanzas, marketing. Y la vida en general. Correcto. Nosotros somos Cristian Álvarez y Eric Suárez y juntos reunimos 104 millones de fracasos empresariales. Bueno, Cristian, mira, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Tú no lo sabes, pero yo lo sé. De sorpresa me va a dar un tema. Sí, señor. Yo tengo aquí un estudio de algo que se llama el efecto Halo o efecto Halo. Y te voy a describir, te voy a leer un poquito lo que es para que conversemos sobre ese aspecto en la vida de los negocios y qué representa para el crecimiento de un emprendedor lo que describe este efecto halo. Dice así: el efecto halo es un fenómeno psicológico que se refiere a la tendencia de las personas a hacer una evaluación global o general positiva o negativa de una persona, empresa, producto o entidad basado en una característica o cualidad específica que posee. Esta característica específica puede ser positiva o negativa y tiende a contaminar la percepción general. En otras palabras, si tú eres un buen cantante o un buen artista, el efecto halo lo que dice es que tú serás un buen diputado. Que cuando tú eres bueno en algo, cuando tú tienes éxito en algo, el efecto halo hace referencia a... ¿Tú ves lo que tienen los ángeles arriba en la cabeza? Como el halo, ese arito, como que te embellece o te afecta lo positivo o lo negativo. Y el estudio, llevándolo a lo que nosotros, al tema que nos ocupa a nosotros, que es emprendimiento, negocios, etcétera, etcétera, lo que dice es que en un trabajo es más importante causar buena impresión que hacer buen trabajo. Que cuando se pondera la buena impresión que tú causas, el manejo que tú tienes, etcétera, etcétera, contra la real calidad o desempeño de tu trabajo, entonces pesa más el efecto halo de lo que tú aparentas. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, lo primero es que ya yo había estudiado un poco el tema del efecto halo. El efecto halo, yo solamente lo había visto de la parte positiva. Y te puedo dar un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, Steve Jobs para nosotros es el emprendedor, la meca, ícono. Sí, el ícono del emprendimiento. Y para mí es un modelo a seguir. O sea, una persona que prácticamente moldeó la mente de muchos emprendedores con su ejemplo. Pero realmente, si uno empieza a buscar las características de Steve Jobs, él era muy bueno innovando, pero no fue buen administrador. Incluso lo cancelaron hasta su propia compañía. O sea, tuvo muchos elementos que si tú lo ves aparte, tú dirías, oh, pero espérate, él no era como la figura con el halo que nosotros hoy en día vemos de Steve Jobs, sino que tiene ese empuje sobre un elemento específico que recubre, que es lo que hace el halo, recubre todos los otros elementos, y uno entiende, por ejemplo, que si él era bueno en Apple, también iba a ser bueno en Pixel, también iba a ser bueno en Next, también iba a ser bueno en todo lo que hiciera. Y realmente, por ejemplo, Next no fue el éxito que se esperaba. Y eso es algo que es muy común con las personas que logran la fama, que no es lo mismo que lograr el éxito. Eso lo vemos mucho en la política. Por ejemplo, claro, que tú ves una persona que fue un buen artista, un buen cantante y de repente diputado, y tú tienes el tema de que la percepción de la persona es que es una persona de éxito, pero cuando va a ser diputado no tiene un buen desempeño. Y es precisamente en parte por el efecto halo. También eso pasa con lo negativo. A veces tú ves que una persona toma una acción específica y esa acción le cae la vida entera detrás. Y la gente lo juzga por esa acción. Más con el tema que hay de las redes sociales actualmente. Que lo juzgan por toda la vida por una acción que tal vez ni siquiera era relevante en cuanto al contexto general ni de la situación ni del individuo. Pero esa persona es caracterizada por eso que ocurrió. Y sobre el tema de que es mejor que te perciban bueno a ser bueno, que es una frase que yo he escuchado anteriormente. El
frente a lo demás, el servicio, o sea, el buen servicio y la buena calidad es una percepción realmente. O sea, tú puedes agarrar y decir, mira, tal producto es bueno, pero nos hemos dado cuenta, por ejemplo, con los celulares, que tú dices, lo mejor es Apple. Pero esa es la percepción de la persona de que lo mejor es Apple. Porque tú te encuentras un equipo chino que tiene mejores características, tiene una diversidad de elementos mayores que Apple, que cuesta la mitad, pero la percepción de calidad que tenemos con Apple le provoca que nosotros paguemos más. Entonces, que te perciban con una mayor calidad o que te perciban como una persona, un individuo eficiente, en muchos aspectos tiene una relevancia mayor a que lo sea realmente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando te perciben como, que eso pasa mucho también, en las redes sociales pasa muchísimo, cuando te perciben como que tú eres una persona de éxito y que tienes un producto bueno, pero en el delivery tú no entregas lo que tú dices o lo que tú prometes, entonces ahí tú tienes un problema. ¿Y cuál es el problema? Que de eso hay mucho. Te empiezan a acusar de vender humo, de que el producto no funciona y tú empiezas a caer. O sea, inicialmente esa percepción de que tú eres bueno va a hacer que tú subas. Ahora, tienes que tener un respaldo para que cuando la gente sí se te acerque realmente, entonces no empiece a decepcionarse. O sea, yo escuché una frase que dice que la decepción es el contraste entre la percepción y la realidad. Correcto. Entonces, si yo percibo ese halo y de repente la realidad no coincide con ese halo, entonces ahí yo empiezo a decepcionarme. Eso ha pasado incluso con artistas. O sea, hay artistas que graban en un estudio y son lo máximo, pero no pueden ir a conciertos. Y no voy a mencionar nombres, pero cuando yo estaba más joven, yo tuve ese efecto con un artista que en ese momento estaba rompiendo. Cuando se compraba CD, uno de los que más vendía CD, hasta que yo fui a un concierto. Ahí se te cayó. Yo seguí consumiendo su música, pero no volví nunca más a un concierto de él. Entonces, la conclusión, el efecto halo tiene un efecto real en el crecimiento de un emprendedor o de un empresario, o es algo temporal que eventualmente se cae. Mira, tiene un efecto real. Me explico, porque ese efecto halo ayuda a que el emprendedor tenga un mayor impacto con los colaboradores y tenga un mayor impacto con los clientes. Sí, ese efecto es real. No quiere decir que si tú no lo tienes no puedas lograr el éxito, porque realmente nos hemos dado cuenta y hemos hablado muchísimo de que el éxito muta y no tiene ni pie ni cabeza. Eso es lo que tú definas de él. Uh-huh. Pero el efecto halo empuja al emprendedor. O sea, si el emprendedor logra cubrirse de ese efecto, va a tener una mejor percepción con sus colaboradores y va a tener una mejor percepción con sus clientes y relacionados. Y eso va a ayudar a que se hagan más negocios, a que tú llegues a más personas, a que te refieran más. Claro. Mira, tú sabes que yo normalmente hay una frase de que el trabajo duro vence al talento siempre que se enfrentan. Y de esa frase han nacido muchos resentidos. Yo conozco mucha gente resentida que critica, dice, tú ves Luis lo que es un allantoso y mucho espuma y poco chocolate, pero yo sí soy el que trabajo, yo soy el monstruo, yo sí soy el que resuelve. Y conozco mucha gente resentida por ese efecto halo, que se separan e incluso se construyen una identidad negativa como excusa de no, yo no tengo que brillar, yo no tengo que demostrarle nada a nadie porque yo soy bueno.
sin saber que se están negando la oportunidad de realmente crecer. Y eso es parte del crecimiento. Tú sabes que últimamente yo he estado viviendo un proceso transformador que miren, hasta me quité el cabello. Me gusta el proceso. Va bien el proceso. Va bien el proceso. Sí, va bien. Un proceso transformador en mi vida y yo me he vuelto terriblemente franco. Eso es bueno. La franqueza tiene su lado positivo y su lado negativo, porque la sinceridad y la franqueza no es lo mismo. En otro momento lo explicamos. Y te digo, para mí, todo eso es disparate. Resultado mata venta. O sea, mata imagen. O sea, si esa persona me dice a mí que fulano un vende humo, fulano un allantoso, o que tal influencer o tal empresario no es lo que dice, pero ese empresario tiene el resultado que él dice que tiene y tiene el resultado y te brinda a ti el resultado que él dice que te va a brindar, todo lo que tú digas es disparate. No estamos hablando de eso. Yo estoy de acuerdo contigo. El efecto halo es que yo voy a percibir tus resultados como mejores porque te tengo una buena voluntad o porque te veo bien, independientemente del objetivo que sea ese resultado mejor. Por ejemplo, y aquí lo que estamos hablando es lo siguiente. Yo, como ser humano, no puedo desconectarme de la biología que me conforma. Y hay cosas que, como ese efecto al que yo soy vulnerable. Haití tuvo un presidente cuyo mérito es que era músico. Y era un músico destacado. Y el tipo llegó a la presidencia y no vamos a hablar de política, pero si tú despiezas el éxito político, todo parte de que era buen músico y popular, y eso le crea el efecto halo que hace que la gente decida por él. Lo mismo pasa con un buen vendedor. El buen vendedor, no lo vamos a hablar desde el punto de vista de un departamento de ventas, sino de un emprendedor o de un empresario que debe ser buen vendedor. Yo te compro lo mismo que le comprara a Luis, pero el efecto halo probablemente haga que en ti yo lo perciba mejor, como tú bien decías ahora, o con más calidad que lo que yo le estoy comprando a Luis. Aquí mi tesis que yo estoy sosteniendo es que para crecer uno debe hacerse consciente de ese efecto. Obviamente, en nuestro caso, si tú conoces el efecto, también puedes observar cuando ese efecto cuando tú estás siendo vulnerable. Claro, cuando yo digo, bueno, pero una anécdota. Una vez yo estaba en negocio con un señor y un conocido en ese momento, ahora muy, muy buen amigo, siempre me decía, no, pero fulano es serio. Fulano es un tipo serio. Fulano es un tipo serio. A pesar de que todas las evidencias apuntaban a que no, a que las cosas no iban bien, a que no era tan serio, a que no era tan cumplidor, el efecto halo hacía que esta persona siempre me dijera, no, pero fulano es serio. Hasta un momento en que yo dije, está bien, vamos a evaluar los resultados, vamos a evaluar los hechos. Y me dio, no, serio no es. Es carismático, es interesante, es chulo, es inteligente, pero serio, a los términos que estamos hablando, no es. Entonces, debemos conocerlo para saber que podemos ser mejor percibidos y lograr negocios para dar los buenos resultados en base a ese efecto, pero también conocerlo para no hacernos víctimas de tomar malas decisiones o hacer malos juicios por el propio efecto. Pero ahí va lo que yo te comentaba, de que los resultados matan halo, matan lo que sea. O sea, porque al final tú agarras a ti, él tenía un halo que decía que era serio, pero los resultados de él era que no. Pasa también al revés. Si a ti te dicen, ten cuidado con fulano, y tú agarras y dices, no, pero él cumple. Él tiene palabra. Al final tú dices, no, él es serio. O sea, exacto. Independientemente de la experiencia que tú has tenido, a mí me ha demostrado seriedad. A mí me ha demostrado seriedad. Y entonces tú, en base a eso, tú te construyes tu propio juicio de valor sobre esa persona. Ahora, ¿cuál es el problema? Que normalmente el efecto halo se va a la comunidad. O sea, alcanza muchas personas y ya para tú entrar en ese juicio de valor, tú tienes que ir individualmente. O sea, y lograr ver los resultados. Y al final, sí sigue la percepción de que el resultado mata a lo que sea. O sea, hay que enfocarse en los resultados. Pero en lo que el HIV viene,
tú tienes un efecto que envuelve a la persona y Claro. que te da ese empuje. Por eso era que yo te decía al principio que el efecto halo es muy importante para un emprendedor porque empuja. Porque te da ese empujón que muchas veces nosotros necesitamos para nosotros alcanzar una meta o alcanzar un grupo de clientes, más que todo porque te empuja, pero al final tú tienes que tener un respaldo. Claro. Porque si llegué por ejemplo, llegué al grupo empresarial fulano por el efecto halo, pero yo soy un charlatán o mi producto no cumple lo que yo digo que va a cumplir, aunque sea mínimamente, entonces al final sí, voy a tener el acercamiento, pero ese va a ser el único negocio que va a hacer con ellos. Yo estoy de acuerdo 100% y separamos aquí en igualdad de condiciones, el efecto halo siempre va a ser positivo para ti. Cuando tu producto y el mío sean iguales y el resultado que ofrezcan sea El que lo tiene mismo, el efecto halo va a ganar. y ahora el efecto halo lo que hizo fue ponerle un nombre a lo que ancestralmente nosotros ya hemos conocido en negocio. La gente hace negocios con la gente que le cae bien. Sí, sí. Es que nosotros, yo siempre le he dicho, principalmente cuando yo he estado trabajando con equipos de venta y ese tipo, tú sabes que yo me meto en casi todas las áreas. He estado trabajando con el equipo de venta que nosotros creemos que nosotros como seres humanos somos entes que razonamos o entes que pensamos y tenemos emociones, pero es al revés. Nosotros somos entes emocionales que razonamos. O sea, ¿no? Y emocionales que racionalizamos muchas veces la misma emoción. Sí. Yo me siento así, pero es por esto, por esto, pero tú no estás buscando una explicación, una emoción. El que ha estudiado un poquito de neurociencia sabe que nosotros somos entes emocionales que razonamos, no Correcto. entes racionales que tenemos emociones. Correcto. Que es donde nosotros muchas veces nos equivocamos, que queremos hacer el approach en base a la razón y esa parte emocional no la tomamos en cuenta y de repente, eso pasa mucho con las mujeres, de repente, fulano no me cae bien. Ya tú no hiciste negocio con ella. Y cuando viene a ver fue que en la parte empática, en el lenguaje corporal, en el lenguaje no hablado, tú le diste algún elemento o tú le tocaste alguna fibra que emocionalmente a ella la afectó. Correcto. Y pasa con los hombres, con las mujeres. Lo que pasa es que nosotros somos más que privamos en ser más duros con el tema emocional, pero igual nos afecta incluso hasta los colores, la forma en que habla, el lenguaje no verbal. Todo eso nos afecta. Y cuando normalmente las personas que se cubren de ese halo en el tema de venta, es cuando tiene un código de acción, muchas veces planificado, otras veces es natural, que engancha o codifica con la mayoría de las personas. Siempre tú vas a encontrar un hater, siempre tú vas a encontrar a alguien que tú no le caiga bien. Claro. Eso es normal, eso es parte del proceso. O sea, tú puedes ser la mejor persona del mundo. Yo tuve ese choque personal. O sea, porque el que me conoce sabe que yo soy una persona muy fácil de tratar. Eso es así. Tú puedes ser la mejor persona del mundo. Siempre va a haber una persona que tú le caes mal. Eso es así. Bueno, y para crecer es importante entender tanto cómo funciona ese efecto en la percepción de las otras personas sobre ti y cómo funciona o cómo afecta tu percepción sobre las demás personas. Creo yo que si alguien quiere alcanzar grandes cosas y crecer, debe entender eso. La historia está llena de personas que por falta del entendimiento o de no querer jugar con esa regla del juego, no pasaron a la historia como los grandes con el mérito que se merecen. De hecho, siempre se olvidan. Se olvidan, es lo que te digo. O sea, cuando tú te pones a pensar entre Edison y Tesla, ahora el esnovismo nos lleva a investigar la historia, cómo fueron las cosas realmente, vamos a reivindicar el personaje, pero puro y simple, la historia premia a las personas que tienen ese efecto, a los que lo saben usar, que lo saben manejar, que lo saben, que lo sirven a su favor, y olvida a aquellas personas que rechazan el presentarse delante de sus pares y de la sociedad como alguien admirable o como una persona con características y cualidades positivas. Eso tan importante, creo yo, que tan importante como el talento que tú tengas es ese desenvolvimiento y esa relación que tú hagas, porque
la mayoría de gente tiene confundidos los inventores de los grandes inventos de la humanidad, precisamente porque el del efecto halo fue el que pasó a la historia con el nombre. Sí, el que tomó la batuta, el que salió al frente. Por ejemplo, volviendo al caso de Steve Jobs, el que sabía bregar con la Apple era Wozniak. Era Wozniak. Ahora mismo todo el mundo está viendo a Wozniak como un pilar, o sea, está así. Pero en su momento, cuando Apple estaba en su buena, que Steve Jobs era el líder, lo tenían relegado a veces ni siquiera a una segunda o tercera posición. O sea, pero el tipo, el técnico brillante que creó muchas cosas realmente a nivel técnico fue Wozniak. Pero el visionario y el que daba el frente y el que todo el mundo veía cada vez que había un lanzamiento, el que daba el frente era Steve Jobs realmente. Y por eso todo el mundo ve a Steve Jobs. Así mismo. Hay un tema, y es que yo siempre voy a criticar el hecho de que las personas, o sea, porque eso de la forma de percibir o leer y darse cuenta cuando uno está investido de ese efecto halo, y aparte de eso aprovecharlo, muchas personas te van a decir, no, a mí no me interesa, no, eso no me llega porque yo no soy así. Y la verdad es que tenemos la tendencia a creer que eso viene dado naturalmente. Y el que viene dado naturalmente es un porcentaje muy pequeño. La mayoría de personas construyen. Es producido. Sí, es producido. Entonces, eso de yo soy así y no voy a cambiar, eso yo no me lo creo. O sea, y menos para crecer. Y menos para crecer. Entonces, tenemos que desprogramarnos y darnos cuenta que eso es parte de las reglas del juego. Claro, yo no te voy a decir que es obligatorio, porque hay gente que son incluso antipáticos y han logrado tener cierto crecimiento en ciertas áreas, porque, vuelvo y le digo, el éxito es tan voluble, que eso no se sabe cómo es. Sin embargo, hay áreas y hay momentos donde eso te da un empujón, te puede dar un salto de ahorrarte 10 años de trabajo. Correcto. Para tú llegar al mismo lugar. Entonces, yo prefiero transformarme. Mira, al día de hoy, yo el mes próximo cumplo 45 años, aunque me veo más viejo, pero cumplo 45 años. Está bien ahí, 45. Y a veces tú me ves a mí tomando clases sobre temas con jóvenes. Por ejemplo, tú sabes que yo me metí en el mundo del trading con muchachos de 20 y tantos. Y muchas veces me preguntan ¿qué tú haces ahí? Yo, pues, ¿por qué yo a los 45 no puedo ponerme a aprender a hacer eso? O sea, entonces uno siempre tiene que estar evolucionando y uno siempre tiene que estar cambiando. Y con eso del efecto halo y tratar de montarse, hay mucha gente que son resentidas o que no lo ven como algo que realmente le vaya a aportar. Pero al final, el resultado que da y el empuje que te da es algo que te ahorra lo más valioso que tú tienes. Te puede ahorrar años de trabajo, te ahorra tiempo. Así es, así es. Bueno, estamos totalmente de acuerdo, mi hermano, en que es importantísimo que conozcamos lo que pasa con ese efecto de cara a nuestras decisiones y de cara a cómo somos percibidos. Cristian, yo creo que hasta aquí llegamos nosotros el día de hoy en este episodio. Me gustaría una recomendación sobre una lectura, un libro, una película que podamos nosotros ver el tema del efecto halo. Bueno, yo podría hacer cualquiera de esas de Steve Jobs, realmente. O sea, tú lo ves en la última que hicieron, no me acuerdo cuál era el actor, que se ve que enfoca mucho la relación entre él y su hija. Sí, esa fue con... El que hace de Magneto en los... Sí, pero no me acuerdo el nombre. Él mismo. Ahí se ve mucho el efecto halo porque tú ves cómo él es medio tirano en su aspecto del día a día, pero cuando sale a la calle todo el mundo lo glorifica. Hay un libro que es un clásico y ya lo hemos mencionado aquí. Se llama Cómo hacer amigos e influir sobre las personas. De Dale Carnegie. Y ese libro habla del efecto halo. Habla de cómo tú te ganas a la gente presentándote en ese efecto halo. Tú sabes que Dale Carnegie no era
familiar directo de el Carnegie que realmente hizo dinero. Y él se invistió deseado utilizando el apellido. Claro. Realmente eso fue un comentario que yo vi de otro autor tan antiguo como él, porque Dale Carnegie no es de ahora. Tan antiguo como el que él decía que hizo como una pequeña biografía de él. Él, no me acuerdo el libro, hacía como pequeñas biografías de gente que tuvieron éxito y que vinieron desde abajo. Y él decía eso. O sea, mira, Dale Carnegie no era familia de el Carnegie, que el dueño del acero. Exacto. Él no era, pero cuando él llegaba y decía, yo soy del Carnegie, y todo el mundo lo... Claro, correcto. Bueno, mi estimado, yo creo que hasta aquí podemos aportar con nuestra audiencia. Tome su decisión el día de hoy. ¿Usted quiere crecer o usted quiere ser un resentido? Aprenda las reglas del juego y juéguela. Hay que aprender las reglas del juego y juéguela. Y siendo hater no se llega muy lejos, ¿no? A menos que tú seas un hater profesional. Bueno, que lo que pasa es que yo pienso que es un mecanismo de defensa. Ser hater para mí es un mecanismo de defensa. Podemos hacer un podcast completo sobre qué es ser un hater. Y hay un hater que es profesional, que se dedica a criticar a otros y tú no te estás dando cuenta qué es lo que está llamando tu atención para monetizar. Correcto. Pues en un momento podemos hablar de eso. Correcto. Para eso yo te digo, a menos que tú seas un hater profesional, que tú te dediques a eso y tú lo tengas como una estrategia. Claro. Porque he visto situaciones, y me estoy pasando un poquito para otro tema, pero he visto situaciones donde tú tienes un hater profesional que de repente se encuentra con la persona a la que es a la que ataca. Y es otra persona. Es otra persona. Sí, señor. Es así. Bueno, mis queridos y queridas escuchas y videntes, hasta aquí este episodio de Crecer Duele. Fuimos Cristian Álvarez y Eric Suárez. Hasta Nos una vemos próxima. la próxima.